Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a esta tercera entrega de cómo crear una API REST con TDD desde cero. Como siempre, a toda esa gente que llega nueva, os dejo por aquí arriba el link a la playlist para que podáis empezar desde el principio y para el resto, sin más, continuar. En esta tercera entrega, como ya podéis estar imaginando, nos vamos a centrar en la actualización, la parte del CRUD, el update, en el que veremos que hay muchas cosas comunes con lo que hemos visto antes, tanto en la creación como en la búsqueda. Ya que la idea hoy es implementar un endpoint que a partir de un ID, que es búsqueda, seamos capaces de actualizar un usuario del sistema, que sería algo bastante parecido a lo que fue la creación. Así que sin más, vamos al lío. Como siempre, empezamos de afuera adentro con los tests. Nos vamos a nuestra API. Iremos viendo, por recordar un poco lo que teníamos. Teníamos ya un par de tests, uno para crear usuarios, uno para buscar todos los usuarios del sistema y otro para buscar un usuario. Aquí sin más, pues vamos a crearnos un test para actualizar un usuario, por ejemplo. User, como siempre, self con un client, que es un de tipo test client. Vamos a ver que, lo dicho, hay como un montón de sinergias. De hecho, podremos aprovechar gran parte de lo que tenemos aquí. De hecho, me voy a quedar, vamos a venirnos, voy a aprovecharme del create, en el que necesitamos un usuario, necesitamos un payload. El payload va a ser un poco diferente, ya que en este caso el payload nos devolvía tanto el ID como el name como el age. Aquí vamos a tener, lo podemos hacer a mano, estoy pensando. Voy a quedarme un poco con lo mínimo posible para que no me contamine. Vamos a empezar, pues, como nos gustaría consumir la API, que en este caso será pues, poder hacer un put a la API de users pasándole un user ID, ahora mismo no existe, pero que nos podemos crear con un payload y podemos esperar inicialmente, por ejemplo, que sea un no content, por ejemplo, que sea un no content y que incluso pues que el JSON de respuesta sea igual a un diccionario que tenga un ID, que sea un user.id.x. Nuestro usuario tenía un name, que sea el del user.name y que tenga también un age, que sea la edad del usuario. .age. Aquí ya vamos a ver que nos empiezan a faltar cosas. Aquí esto, por ejemplo, lo podríamos sacar, esto, llamarlo, porque nos quede todo en una línea. Esto lo podemos llamar payload o expected user. Esto que sea igual a expected user. Lo dicho, aquí nos empiezan a faltar cosas. El user, nos podemos crear un user, el user _ ID, vamos a ver que sea el propio del usuario, y el payload, como decíamos, pues en este caso lo único que necesitamos mandar es aquí, necesitamos mandar un name y un age, que son los del usuario. En este caso el payload es parcial, no necesita el ID, ya que va en la URL. Y con esto en principio estaríamos. Podemos separar la parte de la range, del act y del assert. Y podemos empezar a ejecutar los tests. Vamos a lanzar nuestros tests. A ver, como siempre, como ya existe, en este caso esta URL ya existe para el caso del get, de buscar, en lugar de tener un 404 not found, nos está diciendo un 405 method not loaded, pero bueno, es suficiente para ya ir al router y empezar a trabajar. Una vez más, vamos a aprovecharnos un montón de esto. De
hecho me voy a quedar hasta aquí, porque vamos a ver que son súper parecidos. En este caso, en vez de ser un get, es un put, en el que hemos definido en el test que esto sea un no content, en el que vamos a hacer un update de un user. De momento no tenemos handler, tenemos el ID y tenemos el user request, que aquí habrá que definir ahora el tipo, pero podemos hacer un user update request, algo así, una clase que no existe, y a la vuelta un user response. Vamos a hacer esto de momento. De aquí que tenemos, vamos a empezar por la request. Aquí es donde teníamos como aquí tenemos la request inicial del post, de la creación. Vamos a quedarnos aquí. Básicamente es la misma, pero sin el ID. Por tanto, esta ya la podemos importar aquí. El user response ahora se está quejando y podemos devolver un user response. Tenemos un build por aquí a partir de un user, y vamos a hacer lo mínimo para pasar el test, que sea un user, la clase user, pasando el user UID, el user ID, algo así, ¿vale? Si lanzamos los tests, deberíamos haber avanzado un poco hacia adelante. El status 204 no debe... Vale, me he columpiado yo un poco. Pues nada, vamos a devolver que sea un OK, ya que estamos devolviendo al usuario. Y en el test actualizamos para que esto sea OK. Arriba nos borramos el import, que ya no hace falta. Y en el test import utilizamos el OK en mayúsculas. Lo dicho, volvemos a lanzar los tests y ya estamos en verde. Aquí podríamos hacer, de hecho vamos a hacer que es ir un poco más allá, que es que nosotros lo que queremos es que este usuario mismo nos está devolviendo el propio de la request. Pero en realidad nosotros lo que queremos es que esto, como hicimos en test anteriores, pues queremos un caso de uso al que le queremos delegar la responsabilidad y que el endpoint no sepa nada de esto. Aquí pues lo que tendremos será un update one user command handler, no query handler. Por reforzar un poco lo que veíamos estos días, es command porque tiene side effects, estamos modificando usuarios en el sistema, en este caso en nuestra base de datos, aunque sea en memoria. Aquí por tanto un poco lo mismo, esto es un update one user command response, y lo mismo con esto, va a ser de tipo command, no de tipo query, y esto va a ser un update. Lo que le estamos diciendo aquí es que cuando se ejecute esta query nos devuelva esta respuesta. Básicamente lo que le estamos diciendo es: yo te voy a dar un ID y te voy a dar un user. En este caso, sí, de hecho le vamos a pasar el user directamente, y del user sacaremos tanto el ID como el name y el age para actualizarlo. Haremos un override de esto, que en este caso será un update que no existe, la creamos ahora, update one user command handler, y volvemos a iterar. Volvemos a necesitar crear ciertas clases que nos permitan pasar el test. Si nos vemos al router, pues nada, nos vamos a volver a un poco a lo parecido de antes. Aquí lo que queremos es un handler que sea un update one user command handler. Esto nos va a ayudar a definir esta función que ahora mismo no existe y por tanto no la tenemos en el test disponible, que sea update command. Y aquí pues lo que haremos será tenemos una response que vendrá de nuestro handler execute pasándole una query. Esta query nos la creamos aquí. Perdón, no es una query, es un command. Update command. Esto es un command. Y de la respuesta nos sacaremos el user, que será el response data.
Aquí estamos un poco parecido a lo de antes. Necesitamos implementar estas clases para que esto compile. Nos vamos en el primero. Vamos a cogernos este método porque va a ser muy parecido. Como hacíamos siempre, voy a copiarme esto. Inicialmente no le voy a inyectarle el user repository, quiero que me lo pida un test posterior. Aquí esto dijimos que era get update one user command handler. Esto será command handler. Un poco, ya podemos ir viendo que es un poco parecido a vídeos anteriores. Aquí necesitamos que coincida el tipo con la respuesta. Esto será un update one user command handler que no existe. Ya tenemos la función, por lo tanto en el test, si nos venimos aquí ya la podemos importar. Será un get update command handler. Por tanto nuestro test ya no se queja la línea del dependency overrides. Ahora lo que necesitamos es el handler, la response y el command, que también lo necesitamos aquí y también aquí en el caso de uso. Esto de aquí ya no nos hace falta. Bueno, el user lo tenemos que crear a partir de aquí. Esto lo podemos llamar user response para que no se nos queje de los tipos. Eso es, y que sean diferentes. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a hacer el caso de uso, en este caso command, lo mínimo posible. En este caso nos vamos a crear un update. De hecho le he estado poniendo one, pero casi mejor. Vamos a hacer update user, esto que sea. De hecho voy a hacer un replace de update user por simplemente update one user por simplemente update user. Esto nos va a quedar así más sencillo y aquí es lo mismo. Voy a reemplazar, yo creo que es mejor update user. Entonces el que nos hemos creado, esto es simplemente en el command, vamos a tener un update user command que recibe un user, que es el que contiene el ID, el nombre y la edad. Vamos a tener una clase que sea un update response, el que va a recibir el usuario y que va a tener un método data en el que va a devolver el usuario. Y por último tenemos nuestro update user command handler, que de momento no queremos saber nada de repositorios, simplemente va a recibir un update command y aquí de momento vamos a dejarlo con un pass porque como os digo, lo que queremos aquí simplemente es que el test compile, ser capaces de ejecutarlo. Este de hecho está mal el nombre, esto es un response, esto es un command. Aquí vamos a importar el command, aquí vamos a importar el response y aquí vamos a importar el handler. Este command handler es command, no lo vamos a importar. Tenemos nuestro command. Este data ahora mismo no devuelve nada, por tanto lo que debemos hacer en el caso de uso es que esto devuelva un update response, que sea un return update response del propio, bueno, esto. Nos vale suficiente para, no es la implementación definitiva, pero sí es lo suficientemente buena como para que el test compile, lo podamos ejecutar y los tests pasen. Con esto hemos conseguido, pues por una parte, definir el endpoint, inyectar el colaborador, hacer el override en el test y validar la respuesta. Esto sí que es importante, que si aquí ahora sí que hay un match de lo que configuramos aquí en el returns con lo que hacemos en la aserción. Si yo aquí pongo foo, esperaría que este test falle porque no es el mismo, ¿vale? Le estamos diciendo que cuando se llama al colaborador nos devuelva al usuario que hemos creado y por tanto todo lo que no sea eso debería fallar. Voy a volver a donde estábamos, voy a tratar de hacer el commit. En este lo que hacíamos es add new update user endpoint. Add new update user. Como siempre, vamos
Vamos de afuera adentro. Hemos hecho el primer test. Muy bien, aquí los linters nos está diciendo que en el router tenemos un import sin borrar, que es el de no content. Lo borramos, añadimos todo y volvemos a tratar de hacer el commit. Ahora está todo bien, perfecto, commit y push y continuamos. Como siempre vamos capa a capa, de afuera adentro. Hemos hecho el primer test de la capa de delivery que nos ha ayudado a definir un nuevo comando. En este caso, un command handler. Lo que nos vamos a hacer aquí es un test para un update de un user. Aquí de hecho creo que puedo, es tan fácil como reemplazar create por update, porque se parecen tanto que hasta así, y aquí como el match es exacto, lo cambiamos así también. Tenemos un update user command handler para actualizar un usuario, en el que básicamente tenemos nuestro in-memory, al que aquí hacemos un update. Que esta es la parte, este test es el que nos va a ayudar a definir nos va a ayudar a implementar nuestro caso de uso y a su vez a definir nueva funcionalidad en la capa de infraestructura, que es en la que delega a su vez la responsabilidad el propio caso de uso. Si lanzamos los tests, como siempre, esto debería fallar, primero porque estamos inyectando un user repositorio en nuestro caso de uso, que esto es algo nuevo. Por tanto, como en vídeos anteriores, definimos el constructor. Este user repository es de una interfaz que se llama user repository. Volvemos a ejecutar los tests, deberíamos haber dado un paso hacia adelante. Efectivamente, ahora nos está diciendo que el in-memory no tiene este método update. Nos vamos a él. De hecho, nos vamos a la interfaz primero y podemos pensar cómo nos gustaría recibir esto. Aquí, pues, sin más, vamos a tener un método update que recibe un user y devuelve un user, sin más. Por tanto, aquí hay que implementarla. Vamos a definir aquí un def. De momento la haría tan tonta que no haga nada. Como siempre, no queremos adelantarnos, aquí simplemente que retorne el user. Esto es suficiente para que el test compile y podamos lanzarlo. Ahora por lo que está fallando es porque nos está haciendo la llamada, que es precisamente el punto exacto, el punto perfecto en el que queríamos estar. Porque esto nos obliga a venir aquí, a hacer que el user sea el que nos venga de la llamada al user repository y este lo devolvemos aquí. Con este simple cambio, este test nos ha obligado a hacer la implementación del caso de uso, por tanto, podemos comitear. En este caso lo que hemos hecho es add new update user use case, un poco el ciclo, son tres, sí, iba a decir 3 ciclos en cada vídeo, más o menos, salvo en el de buscar, perdón, esto es use case, que siempre hacemos el ciclo de la capa de delivery, commit y push, hacemos el caso de uso, commit y push, hacemos el siguiente, commit y push. Como me ha pasado en vídeos anteriores, es que en el router, cada vez que hacemos estos cambios, es importante que nuestro handler pase a recibir el user repository. Como tenemos los tests, tenemos user repository, perdón. Como tenemos los tests, tenemos los hooks, lo tenemos todo in place, nos podemos hasta incluso un poco olvidar de esto y no pasa nada porque no vamos a poder comitear. Así que continuamos con el último ciclo, sin más. Como siempre, nos volvemos a la capa de infraestructura, que es la última que nos falta por testear, y vamos a añadir un test, igual que hicimos en anteriores. Vamos a hacer un test para hacer un update de un usuario. Esto, como siempre, nos devuelve none. Y lo que vamos a hacer en este caso, aquí vamos a tener un user, que será un test user. Nos vamos a crear un new user, que lo voy a llamar, que será igual a un user que se va a formar a partir del usuario, en este caso del user ID, con el mismo name, punto name, y con la edad pues un año mayor, por ejemplo. Lo que vamos a hacer aquí es necesitamos nuestro in-memory repository, al que a este repository vamos a hacer un save del user,
A su vez, vamos a hacer Sí, yo creo que podríamos coger de aquí, lo voy a llamar updated user, que es pasando en el new user. Luego podemos hacer un users que sea igual a find all. Y por último podríamos esperar que en este caso, que los users, aquí vamos a hacer que users, un spec de users to equal phone users. Una lista con solo el updated, ¿vale? Esto, he metido un typo aquí. Si lanzamos el test, este es el que nos debería, como digo, si lanzo el test, este es el que nos debería ayudar con la implementación que nos falta del in-memory. Como veis aquí, la DAZ no se está actualizando. Y esto ocurre porque, como nos habíamos quedado en el paso anterior, aquí simplemente se devolvió al usuario. Aquí lo que queremos hacer, aunque bueno, ya lo vimos en vídeos anteriores, esto es bastante tonto, ¿vale? Lo que queremos es, en este caso, que el user ID pues sea igual a un... En este caso, como suelo decir normalmente, no nos vamos a centrar en los unhappy paths, que eso lo dejaré para un vídeo posterior. Esto lo que vamos a hacer es, en el user ID, pues esto será igual a un user, a nuestro user, y lo devolvemos. Este user será con barra baja, si no estoy mal. Una vez implementado el happy path, podemos lanzar el test y deberíamos estar en verde. Como siempre, hemos ido poco a poco, de afuera adentro, capa de delivery, use cases, integración. La capa de delivery nos ha permitido definir la API y lo mínimo posible el caso de uso. Luego nos hemos ido al caso de uso, que nos ha permitido, una vez ya definido en el paso previo, en su correspondiente ciclo, implementarlo y definir lo mínimo posible de la infraestructura. Para en el tercer ciclo, que es bastante, como hemos visto en vídeos anteriores, siempre se basa en 3 ciclos, en cada una de las capas, con su testing propio. En este último de infraestructura lo que hemos hecho es, con un test, nos ha empujado, nos ha forzado a definir el test para hacer la implementación del propio caso de uso. Así que sin más, voy a hacer el commit de esto. Aquí lo que hemos hecho es add new update method in the user repository. Method in the user repository. Se trata de hacer el commit y si todo está bien como está, commit y push. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será el del borrado. Y nos vemos. Chao, 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 chao.